Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. En esta clase les voy a indicar cuáles van a ser los temas que vamos a ver en este segundo parcial. Entonces nos dirigimos al aula y tenemos aquí en la pestaña fin de ciclo, tenemos en el inicio, son los temas que vamos a ver en este parcial, que son los que habíamos tenido pendientes del parcial anterior. Recuerden ustedes que por problemas de la plataforma, estas dos últimas semanas han sido un poco complicadas porque al parecer hubo fallas y todo lo que se había elaborado en cuanto a las aulas virtuales, la plataforma se había desconfigurado. Incluso los exámenes no se podían dar. Tuvimos que hacer exámenes en otra plataforma. Tuvimos que postergar los exámenes. Es decir, hubieron una serie de retrasos. Por ese motivo es que en el calendario académico, si bien es cierto, nosotros debíamos haber terminado ya la unidad 2 con fecha agosto 3, al principio de agosto, y la semana siguiente fue exámenes, y debíamos haber iniciado la unidad 3 el 11 de agosto y terminado la unidad 3 el 24 de agosto, es decir, en esta semana que recién empieza, ¿no? Entonces, había un desfase de estas 2 semanas, desde el 11 de agosto hasta el 24 de agosto, que es esta presente semana. Hemos tenido un retraso, por lo que la unidad 3, que es sobre internet, navegadores y buscadores, no la vamos a iniciar en esta semana, sino que vamos a terminar lo que quedó pendiente de la unidad 2. Por ese motivo es que en el aula, en el curso, nosotros tenemos ya fin de ciclo, tenemos la primera parte. En el inicio vamos a ver los dos temas que faltan, son Excel, la hoja de cálculo Excel. Vamos a hacer esta clase en esta semana y en la siguiente haremos la segunda parte, que es el PowerPoint, que son los dos temas que nos tocaba para concluir las herramientas de ofimática propiamente dicho, es decir, Word, Excel y PowerPoint. Eso correspondía a la unidad 2. Pero vuelvo y repito que como hemos tenido un retraso de unas 2 semanas, entonces la fecha en la que vamos a cumplir esto de PowerPoint, que es presentaciones y hoja de cálculo, estaba programada hasta la primera semana de agosto. Entonces vamos a hacer ahora, en las 2 últimas semanas de agosto, vamos a hacer esas 2 unidades, hoja de cálculo y presentaciones. Es decir, desde hoy día hasta fecha, vamos a revisar el calendario, hasta el 1 de septiembre. Es decir, comenzamos, no, hasta el 8 de septiembre. Hasta el 8 de septiembre, si nosotros vamos al 8 de septiembre, terminaríamos ya con lo que son presentaciones en PowerPoint. Y entonces las 2 últimas semanas, a mediados de septiembre, vemos la unidad 3, lo que es internet, navegadores y buscadores. Y finales de septiembre, ya hasta octubre, ya vamos a ver la parte práctica de las que son herramientas web y web social, con aplicaciones a la educación, ¿ya?
Entonces con eso terminamos la materia. En esta parte, en estas 2 semanas va a ser básicamente prácticas, y para eso tenemos entonces programado estos temas. En esta semana vamos a empezar con Excel 2016, lo que es el programa Excel, hoja de cálculo. Tenemos una presentación, ya tenemos publicado el material. Tenemos la tarea 1, que sería hasta el 31 de agosto la tarea 1, y la tarea 2, que sería hasta el 12 de septiembre. Es decir, tenemos estas 2 próximas semanas que realizar esas 2 tareas de Excel. Luego, a partir de la próxima semana ya entraríamos a ver lo que es PowerPoint, y también en PowerPoint vamos a ver unas 2 tareas también que todavía no están habilitadas, pero ya la vamos a habilitar a partir de la próxima semana. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en Excel? Bien, en Excel nosotros vamos a primeramente introducir lo que es el entorno gráfico. El entorno gráfico. Este es un Excel 2019. Hay personas que tienen el 2016, hay personas que tienen el Excel 2013. Entonces las variaciones que hay son en el entorno, que es lo que es la ventana principal del Excel, y es parecido a lo que tenemos nosotros en Word, que es decir, tiene los menús o la cinta de opciones en la parte superior, y tenemos cada uno de los elementos que conforman este programa, ¿no? ¿Qué es el Excel? Bueno, el Excel es una hoja de cálculo electrónica. ¿Qué es una hoja de cálculo electrónica? Una hoja de cálculo electrónica es un arreglo de filas y columnas. Es una matriz o una tabla, si se quiere, en cuyo interior nosotros tenemos una celda, y en la celda nosotros vamos a tener valores. ¿Qué tipo de valores? Valores alfanuméricos, que quiere decir texto y número. ¿Cuál es la funcionalidad principal del Excel? Como su nombre lo indica, hoja de cálculo es para hacer cálculos matemáticos, y en realidad se inventó, este programa fue inventado en las carreras de ingeniería para hacer cálculos matriciales o para hacer cálculos numéricos de bastante volumen de números, ¿no? Pero sin embargo, este programa luego pasó a ser usado bastante en la administración de empresas, y en la administración de empresas para precisamente llevar información, manejo de la información, porque ustedes saben que una empresa su administración basa su trabajo en la gestión de la información, y una de las aplicaciones principales es la gestión financiera, por llevar los números, las cuentas, la contabilidad que se lleva en las empresas. Entonces trasciende de la ingeniería, del cálculo de la ingeniería, trasciende a la administración de empresas, y trasciende luego a la educación también, porque a través de la hoja de cálculo nosotros podemos representar información de investigación o de trabajos de investigación o de marketing, o simplemente llevar un control de la información de una institución. Por ejemplo, una institución educativa lleva sus plantas de profesores o sus plantas de alumnos, sus cursos. Un profesor lleva sus cursos en una hoja de cálculo, ¿no? Tiene las notas para procesar las notas o calificaciones,
Es decir, hay un sinnúmero de usos que se le está dando actualmente a la hoja de cálculo, más allá del simple hecho de hacer cálculos numéricos, sino también de presentar información. Entonces, por ese motivo también tiene muchas opciones gráficas. Entonces, como ustedes ven aquí, los menús, tenemos nosotros algunas funciones o algunos usos de gráficos, ¿no? Gráficos, tipos de gráfico de barras, tipo de gráfico de pastel, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gran utilidad del Excel. Ahora, más avanzado es el manejo de datos. Entonces, aquí tenemos en la ficha datos, tenemos muchas opciones, como por ejemplo filtro de datos, filtros avanzados, para ordenar los datos en orden alfabético, para buscar información eh, y hacer simulación también, porque una de las cosas muy importantes también es la simulación, que es jugar con los datos. La simulación no es nada más que un juego. Simular algo o hacer que los datos le den alguna información eh, para que para que uno pueda tomar una decisión de manera rápida, ¿no? Ya, entonces, tenemos entonces en el menú en el menú principal o en la cinta de opciones principales tenemos los distintos menús, menú archivo, que es para guardar, imprimir, etcétera, y configurar y ver los formatos de hojas, etcétera, para abrir un nuevo documento, para guardar, etcétera. Luego tenemos la pestaña inicio, donde tenemos el tipo de fuente, letras, copiar, pegar, tenemos alineación, poner bordes. Tenemos la parte de número, en el tipo de número, si queremos jugar con números de moneda o porcentaje, queremos calcular decimales, etcétera. Formato condicional para dar estilos a la hoja, es decir, tener con colores resaltados, hacer un poco más bonita la presentación de la hoja. Manejo de celdas, por ejemplo, insertar celdas, eliminar celdas, dar formato a las celdas. ¿Ya? Para editar la hoja tenemos, por ejemplo, para hacer ordenar, para filtrar, para buscar. Entonces ese menú de inicio. En el menú insertar tenemos nosotros las opciones parecidas a las que teníamos en Word, que podemos insertar una tabla dinámica, una tabla sencilla, lo podemos poner una tabla. ¿Qué es una tabla? Una tabla es simplemente un arreglo de filas y columnas. Entonces yo puedo hacer una tabla, por ejemplo, 3 por 10, ¿no es cierto? 3 por 10 o 3 por 9. O sea, 3 columnas por 9 filas, ¿no? Ya, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener 27 celdas y cada celda es una unidad de almacenamiento. ¿Qué podemos tener en una celda? Podemos tener, como les digo, números o podemos tener texto, por ejemplo, el nombre de un alumno, ya, la dirección de una persona, el número de cédula, la edad, el estado civil, etcétera. Cada celda tiene representando un número. ¿Qué es lo importante en el manejo de datos o en la manipulación de datos? Lo importante es conocer cómo nosotros registramos una información. Entonces ahí hablamos de una base de datos. Ahora, una base de datos sencilla, como en una hoja de cálculo de Excel, está conformada por filas y por columnas. Normalmente, nosotros a la fila le denominamos un registro, ¿ya? Un registro de datos. Por ejemplo, si numeramos del 1 al 10, ¿no es cierto? De la fila 1 al 10, vamos a tener 10 registros, que pueden ser 10 alumnos, ¿ya? Entonces están enumerados del 1 al 10, 10 alumnos. Y cada columna le vamos a llamar un campo de información. Un campo. Entonces,
Una tabla de datos o una base de datos, si se quiere, de manera sencilla, de manera simple, está conformada por registros, que son las filas, y por campos, que son las columnas. Ahora, ¿qué representa un campo? Un campo representa un ítem o un tipo de información. Por ejemplo, el nombre, la edad, la dirección, la cédula. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 alumnos, ¿ya? Vamos a suponer que yo tengo 10 alumnos, ¿ya? Entonces, cada alumno tiene un nombre, o nombres y apellidos, o apellidos y nombres, ¿ya? Tiene una edad, cada alumno tiene un número de cédula, tiene un número telefónico, tiene una dirección, etcétera. Entonces, eso es lo que se denomina una base de datos sencilla, una base de datos plana o un arreglo de filas y columnas. Entonces, la celda va a ser un dato, un dato vendría a ser la celda. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer con los datos? Hacer simulación, es decir, podemos a los datos variarlos, cambiarlos, sortearlos, ordenarlos, filtrarlos, y también podemos graficar los datos. Ya. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1 que vamos a ver nosotros, o en el ejercicio 2 que vamos a ver nosotros, ya tenemos, por ejemplo, una tabla de datos de estudiantes. Estos estudiantes están aquí representados por el nombre, por cédula, sexo o identidad femenino, masculino, edad, cantón de origen, carrera y, por decir, nivel de inglés. Entonces, a esta fila de aquí le vamos a llamar nosotros los campos de datos. Entonces podemos marcarlos aquí con un color, resaltarlos con un color. La primera fila va a tener las etiquetas de los nombres de los campos de datos. Recuerden, cada columna está representada por un campo específico, ¿no es cierto? Y cada fila es un registro, es una unidad, es una entidad. Por ejemplo, el alumno Álava Moreira Luis Alexander, ya. ¿Qué sería? El alumno que está en la primera fila, ¿no es cierto? Tiene un número de cédula, tiene la categoría de género, ¿no es cierto? Género masculino, edad, es de Puerto Viejo. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con estos datos? Podemos sacar información, por ejemplo, podemos sacar cuántos alumnos son varones, cuántos alumnos son mujeres, cuántos alumnos tienen un rango de edad menor a 20 años, cuántos alumnos tienen más de 25 años o mayores a 25, cuántos alumnos son de Puerto Viejo y son mujeres, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuántos alumnos son de Manta y son varones? ¿Cuántos alumnos son de Puerto Viejo e estudian ingeniería? ¿O estudian medicina? ¿O estudian psicología? ¿Cuántos alumnos tiene nivel intermedio de inglés, nivel básico de inglés, nivel elemental de inglés? Es decir, con esa información nosotros vamos a jugar. Entonces, hemos visto ya que una celda representa un dato, pero ese dato corresponde a una fila y a una columna. Es decir, por ejemplo, si yo me coloco aquí en esta celda, aquí me va a marcar que es la celda D11. ¿Qué quiere decir? Columna D, fila 11. Tiene un identificador, un índice. Entonces, el índice de la fila es el identificador de la fila es D11, ¿no es cierto? Ya. Y
el dato que está ahí representando es un dato alfanumérico, es decir, es una letra. En este caso, para identificar que es masculino. ¿Ya? Para identificar que es femenino, tenemos la F. ¿Ya? Entonces, en un campo de datos, o en una categoría de datos, campo o categoría, da lo mismo, nosotros representamos un tipo de dato. Este tipo es numérico o alfanumérico. En este caso es alfabético o alfanumérico. ¿Ya? En la celda C, por ejemplo, ¿qué tenemos? Cédula. Cédula la podemos coger como un número o como un texto. O sea, puede ser numérico o puede ser alfanumérico. Entonces, normalmente la cédula no es que vamos a sumar o hacer operaciones con cédula, ¿no? Lo que vamos a identificar en la cédula es un código. Por ejemplo, quienes empiezan con el número 13 son de una región, quien empieza con el número 17 son de otra región. Entonces son una referencia, ¿no? La edad, en cambio, sí es un dato numérico. Con los datos numéricos podemos hacer qué cosa: ordenarlos, filtrarlos, sumarlos, hacer promedios. Por ejemplo, promedio de edad. ¿Cuál sería el promedio de edad de todos estos alumnos? Tendríamos que calcularlo. Ya, acá tenemos otro ejemplo de dato alfabético, el nombre de una ciudad, Puerto Viejo. Ya, ¿cuántos son de Puerto Viejo? ¿Cuántos son de Manta? ¿Cuántos son de otra ciudad? La carrera, igualmente. Si tenemos diferentes carreras de la universidad, ¿ya? Y los niveles de inglés que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, con estos datos nosotros ya podemos tener información y esa información la podemos graficar utilizando gráficos de barras, gráficos de pastel, para decir porcentaje, por ejemplo, cuántos son varones y cuántos son mujeres. Ya. En la siguiente pestaña tenemos otra hoja de cálculo que también la utilizamos a nivel educativo. En este caso son las calificaciones de la materia de inglés de un semestre, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí, ¿qué tenemos? Prueba de exoneración. Si los estudiantes dieron una prueba de exoneración y si en cada exoneración nosotros tenemos un puntaje y ese puntaje pasa de cierto rango, entonces podemos ubicarlo en nivel. Por ejemplo, este que tiene una puntuación de 54 en el examen de exoneración, ¿qué quiere decir? 54 frente a 9, por ejemplo, podemos decir que este estudiante que sacó 9 está en un nivel básico de inglés, y este que sacó 54 en la prueba de exoneración podemos decir que está en un nivel avanzado de inglés, y un nivel intermedio puede ser 23, puede ser 18, etcétera. Es decir, nosotros podemos, con estos datos ya podemos representar cuántos estudiantes están en un nivel, cuántos estudiantes están en otro nivel. Por otro lado, ya dentro del curso nosotros podemos llevar nuestras evaluaciones, ¿no es cierto? En el examen, por ejemplo. Un examen típico de inglés, que más adelante ustedes tendrán que diseñar un examen de inglés. Tenemos las notas. Por ejemplo, cuánto equivale la parte de grammar, cuánto equivale la parte de vocabulary, cuánto la parte de reading, cuánto de writing y el promedio final, ¿no es cierto? Entonces, con todos estos datos nosotros también podemos jugar y podemos hacer representaciones.